like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
Mira, aquí ya estáis grabando, ¿no? Sí, estamos en directo. Ah, vale, porque quería, bueno, era para hacer una prueba de salud, lo que se me bien, y eso, pero ya. Bueno, pues estamos aquí en el pabellón municipal de Oira y cuarta jornada de Liga Senior en el balonmano femenino. Aquí tenemos a pabellón, bueno, cuarta jornada en cuestión cronológica. Ellas ya llevan, creo recordar, 5 partidos, 3 victorias y 2 derrotas. Y veremos qué nos espera hoy contra Goldi Carballo. Siria, perdonad que no me he presentado. Palco VIP, aquí desde el pabellón de Oira, transmitiendo un partido que puede ser muy interesante ante uno de los mejores rivales de la categoría. Y nos acompaña Alex en los comentarios, jugador de balonmán pabellón. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, Luis. ¿Todo bien? Vamos a ver qué nos depara este partido. Muy interesante, juega el segundo clasificado contra el tercero y esperamos que disfrutar de una buena tarde de balonmano. Bueno, ¿nervioso por el partido después o no? Sí, algo así, son los líderes y esperamos a ver si podemos dar la sorpresa y llevarnos 2 puntitos y la primera victoria. En el segundo tiempo también contaremos con el entrenador, a ver qué nos cuenta. Bueno, está aquí con nosotros ya, el señor Víctor. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos a disfrutar como decíamos de una gran tarde de balonmano. Esperemos que podernos llevar 4 puntos, tanto masculino como femenino, que queden a nuestra casa. Esperemos que nos podamos llevar los 2 puntos y la verdad que el equipo viene bien después de las 2 victorias contra Teucro. Veremos qué ocurre en esta. Ya están ahí las de Aarón Nieto para salir al terreno de juego, lo hacen con su rival. Aplausos en el municipal de Oira. Ahora habrá un minuto de silencio. Finaliza un respetuoso minuto de silencio en la memoria de Alberto Bea de Dopazo, jugador en su momento de OAR y que desgraciadamente perdía la vida con 29 años, anotador y cronometrador durante una etapa de su vida en este equipo. Creo que recordar que también vino a entrenar con nosotros en alguna ocasión, así que un abrazo a la familia y que descanse en paz. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. Veremos cuáles son las prestaciones de la voz del balonmano en Palcovil, del equipo de Aarón Nieto, que salta en estos momentos a la cancha después de la conjura. Buena entrada en el pabellón y la verdad que por ahora muy animados. Alex, ¿cómo ves el 7 de Aarón en este partido? Pues la sorpresa de Andrea López, que llevaba tiempo sin salir en el 7 inicial, a ver si nos decanta, algún gol de esos que suele hacer ella. Muy fuerte en defensa, la verdad, y a ver. También cabe destacar la sorpresa de Fátima, que normalmente empieza jugando en la primera línea y hoy empieza en el extremo izquierdo. Una grandísima jugadora, a ver
que nos enseña hoy. La tenía Verónica. Ana. Sigue el primer ataque para Balonmán Pabellón, que puede llegar el gol. Primer gol del partido para Verónica. Ataca Carballo Siria. Bueno, la defensa. Un 6-0 que muy previsible. Aarón lleva defendiendo con este sistema toda esta temporada. Cabe destacar que ha cambiado el centro de la defensa, ha metido a Fátima, mucho más rápida que Andrea. Supongo que será porque el Siria tiene un movimiento de balón mucho más rápido. Sigue tocando el Siria para Andrea. Primera parada de Andrea, primera buena intervención, la coge Verónica. Vamos a por nuestro segundo ataque. Ana Bouso y gol. ...2-0 en el marcador. Por ahora han empezado bien las cosas. Veremos qué ocurre en los siguientes ataques, pero bueno, siempre es bueno empezar por 2-0. Cuidado con el ataque, Andrea, no pudo. Gol de Carballo. Por cierto, 8 puntos en la clasificación y ha disputado un partido menos que nuestros representantes. Pero esperemos que cuando acabe el partido le podamos empatar en la tabla clasificatoria. Alex, Dime. ¿cómo ves el ataque? Lo veo bastante fluido, con una buena circulación. Balón al palo. Ángela estuvo a punto de marcar. 2 minutos a la jugadora número 15, bien merecidos. Pudo hacerle mucho daño a Ángela. Y a ver cómo gestionan esta superioridad las del pabellón. Pues nada, la primera exclusión del partido. Esperemos que lo podamos aprovechar, que nuestros representantes lo consigan. Ana Bouso. Sigue el ataque. Michele. ¡Ay, qué pena, Andrea! ¡Qué pena, Andrea! La pivot de nuestro equipo que no pudo conseguir lo que sería el tercer gol del partido. Esperemos que no nos empaten y sobre todo que no nos empaten en inferioridad. ¿Qué debe de hacer bien ahora mismo, Ares? Pues mantenerse, y están jugando sin portera el Siria, con lo cual están en portería vacía. Un robo de balón sería muy importante y un saque rápido para poder tener esa ventaja de cara al gol. Ya han cambiado a la portera, así que jugarán con una menos. Jugar en inferioridad. Correcto. Están jugando sin extremo izquierdo el Siria. Veremos en qué queda este ataque. Van 3:35 y sigue el 2-1 en el electrónico. Seguimos venciendo. Balón al larguero. Qué buen robo de balón. Nada, falta, Alex. Sí, a ver si no nos cogen ahora con ese saque rápido. Ana Pérez Bouso. Va a sacar Andrea. Hay que ir rápido, hay que conseguir marcar en este ataque. Ángela. Ay, qué pérdida. Pérdida. Que puede ser. Cuidado con el número 7. Uy. 7 metros. Andrea. Dime, Alex. Fueron 7 metros claros. Muy peligrosa esta número 7 del Siria. ¿Eres partidario de cambiar portera o que sigue Andrea en este momento? No, Andrea está en un momento muy bueno. El otro día hizo un partido contra el Teco brillante.
y esperemos que pueda acertar ahora y le pueda parar el balón a la jugadora del Siria. Puede llegar el empate, esperemos que no. Andrea, Ahí está. Qué para pena. Andrea. Saque de banda. ¿En qué forma está? Está bendecida por Parco VIP desde la pretemporada. Sigue el ataque de Golden Carballo Siria. Esperemos que no puedan conseguir el empate. Ya le queda poco para finalizar la exclusión. De hecho, ya lo ha hecho. Dobles. Dobles, vamos a salir rápido, vamos a salir rápido. Querían Ángela. Vamos, Ángela. Se ha sacado Ángela algo. Ay, se ha precipitó. precipitado, pero golpe franco, ¿no? Sí, ha pitado golpe franco. Yo, siendo el árbitro, no lo hubiera pitado, pero bueno. Bueno, hombre, hay que tirar para casa, hay que barrer para casa. Fue Aria la defensora, con lo cual estaba bien pitado. Bueno. Ángela puede conseguir el gol. Amarilla. Amarilla. Le dio en el cuello. La verdad que estamos viendo una defensa muy dura de yo lo hubiera Siria. excluido 2 minutos porque ella excluyó antes a una jugadora del Siria, con lo cual una amarilla ahora no viene a cuento, pero bueno. 5:44. Puede llegar el tercero. ¡Qué buena! ¡Guau! Qué pena. Por lo bien que lo había hecho Ángela. Con lo bien que lo había hecho Ángela Oliveira, pero no pudo conseguir el gol. Sigue el 2-1. Estamos en el minuto 6. Sigue la emoción y la verdad que por ahora un partido muy, muy emocionante. Vale, nos estamos precipitando un poco en ataque. Sí, la verdad es que sí. Debemos circular un poquito más el balón para conseguir esos huecos y poder finalizar por los extremos. Que por lo que veo hoy es bastante interesante. Buen corte, buen corte. Sigue el ataque. 6:40. Esperemos que Siria no consiga empatar. Confiemos en André. Buena. Vamos a intentar que llegue el 3-1. Hay que minimizar esas pérdidas de balón muy importantes, sobre todo con este equipo de Siria. El que menos balones pierda va a tener una gran oportunidad de ganar este partido. La voz del barman Parkovic se desespera porque ve que los ataques no están siendo fluidos, pero bueno, no queda mucho partido para rectificar y por ahora 2-1 en el marcador. Vuelve a salir nuestro pívot titular, vuelve a salir Andrea al campo. La Pérez, Ángela. No ves, Luis, no paran de perder balones y eso, aunque vamos por delante del marcador, esperemos que después al final del partido no lo lamentemos. Venga, Andrea, rápido. Puede llegar el contraataque. No. Está siendo, la verdad que se está desordenando el partido. Está siendo un poco correcalles, un poco caos. Sí, la verdad es que el Siria también no está sacando ventajas con esas pérdidas de balón del pabellón, así que por ahora creo que llevan más o menos las mismas pérdidas. Tiempo muerto. Primer tiempo muerto. 2-1, 8-12. Valoración hasta este momento. Pues estoy viendo a los dos equipos muy precipitados. Supongo que ambos equipos saben el potencial uno del otro, con lo cual creo que deben ahora, Aarón, decirle a sus chicas que no se precipiten tanto y que sea el Siria el que pierda los balones. Vamos a ver si este tiempo muerto, muy bien solicitado por Aarón, consigue el objetivo de ir distanciándose del marcador y que el Siria siga produciendo esos errores de circulación que por ahora en 8 minutos un gol. Sobre todo la precipitación a los dos equipos es lo que está reinando en este momento, Sí, estos sí. primeros compases. Cabe destacar que el pabellón no supo asegurar
un gol en su superioridad de 2 minutos, algo que también puede ser que lo echemos de menos al final del partido. 2-1, 8-12, esto comienza. Una jornada que la verdad se presenta emocionante también en otros deportes. En estos momentos se está desarrollando en fútbol los 2 derbis y a las 7 derbi dominio entre Breogán y Club Ourense Baloncesto. Pero lo que nos preocupa ahora mismo es el pabellón de Oira. Lo que nos preocupa es nuestro balonmán pabellón femenino. 8-26, 2-1 en el marcador. Ana. Qué bien. Puede llegar el 3-1. Ana, Gol. pisó. No valió. Pisó línea. Por nada. Seguimos 1 arriba. Ataque para Siria. Alex. Dime, Luis. ¿Cómo puede acabar esto? Por ahora estamos defendiendo bien, la verdad. Estamos defendiendo muy bien y creo que Y están ese primando las extremo, defensas Andrea, 2-2. de los 2 equipos. Nos ha llegado el empate. Esperemos que la precipitación no nos coja de provisto. Está siendo un resultado bastante corto. Llevamos 10 minutos, 4 goles. ¡Qué golazo de Andrea! ¡Qué golazo de Andrea! Llega el 3-2. Ángela. Perdón, de Ángela. ¿Cómo ha metido la mano ahí? Y lo ha marcado por toda la escuadra. 3-2, 9-31. Es su segundo lanzamiento. El primero no tuvo fortuna, pero este sí. La máxima goleadora del balonmán pabellón esta temporada. Lo que puede hacer Ángela y Fátima va a repercutir mucho en la suerte del partido, ¿no? Sí, y también Ana tiene un gran potencial. Incluso Lucía Tesouro, que en este partido todavía no ha participado. Esperemos que después nos pueda aportar mucho. Bueno, y Michele, que ya sabéis que es una de las favoritas del Palcovi. ¡Contraataque! Contraataque para balonmán pabellón. Ana. ¡Gol de Bárbara! Gol de Bárbara. ¡Qué bien! 4. Ana, no. Bárbara. A Bárbara. Gol de Bárbara. 4-2. Nos seguimos superando, Andrea. Parada, Qué bien. Andrea. Un autocontrataque de Fátima. Fátima. Y Ahí llega está. Quinto. Ahí está. Estamos on fire en este momento. Primer gol de Fátima, muy importante. 3 goles y lo que dice Alex, muy importante ese gol para seguir con la confianza y sobre todo que es su primer gol del partido. Vemos que el tiempo muerto de Aarón ha surgido efecto. Y se ha ajustado sobre todo el ataque, que era lo que estábamos. Eso es, Luis. Muy bien, otra pérdida. Puede llegar el siguiente contraataque. Ay. Fátima no pudo conectar con Fátima. 5-2, 11-4. Buen resultado por el momento. Ataca Siria. Esperemos que no consiga el gol. Andrea, ¿se le escapa? No. Ha pitado gol. Ha pitado gol. Yo creo que Ha pitado no gol, sí, entró, 5-3. pero bueno. No ha quedado muy clara esa ocasión. Dio en el palo, pero la árbitro. Yo creo que la mejor posicionada era la árbitra Ana, pero. Digo, Cristina, pero. Por lo menos desde la aquí, grada no se vio que entrara el gol. Ha salido al pivote Lucía. Y veremos qué minutos nos puede dar. La gran Lucía. Qué bien. Otra grande de Palco VIP y Andrea que sigue lo suyo. La primera jugadora que estuvo en nuestro programa. Aún me acuerdo hace 2 años con ella. Y que ahí está, sigue bendecida. 5-3, 12 minutos. Municipal de Oira. Queremos la 4ª victoria. Qué bien, Gol, Ana. gol de Ana. Está espectacular Ana en este principio de partido. Marca el 6º. 6-3, 12-11. Ha echado a una jugadora, la número 15 del Siria. El colegiado, no sé por qué.
pero ya lo Por empujón, me comenta empujón. aquí mi compañero, sí. Por Pero un que es empujón. exclusión. Exclusión, sí. Estamos con una jugadora más. Pues volvemos a estar con una jugadora más y nada, sin portero. 6-3. Está el Siria sin portera. Defensa 6-0, ¿no? Sigue ahí. La portería vacía. Aarón fiel a sus principios. Sigue animando desde el banquillo. 12-38, 6-3. Qué importante es que no marquen en este ataque. Y luego Ahí atacar hay con otra pérdida, superioridad. Qué buena defensa estamos haciendo. Ya volvió a la portería a la portera del Siria. Buena. Consigue otro contraataque. Buen Ángela. contraataque, Ángela. Dobles. Ángela, dobles. Ha hecho dobles. Dobles. 2 Estorba. minutos por no dejar la pelota. Ángela, la verdad que ahí está mostrando su experiencia y no dejando sacar rápido. Aarón la sustituye. No, Sí, la ha Dickinfield, echado, la ha echado, por impedir el exclusión. saque. Sí. O sea que estamos Iguales. Estamos iguales. Pues nada, 6-3. 6 jugadores cada equipo. Cabe destacar que ahora casi 2 minutos vamos a tener un parón para descansar de la mascarilla, el minuto 15. Y a ver si coge un poco de respiro, sobre todo nuestras jugadoras. ¿Cómo se está influyendo el tema de la mascarilla vosotros? Bueno, hay gente que no le molesta, hay otra gente que sí. Resulta evidentemente un poco incómodo, pero preferimos jugar con mascarilla y jugar que estar sin ella y no poder practicar el deporte. Elena. Puede llegar el 7. No llegó. Pero el balón sigue en nuestro poder. Yo hubiera pitado 7 metros, pero bueno. Bueno, por ahora la cosa va bien y a ver si puede llegar ahora mismo el 7º gol. Estamos en igualdad de condiciones. Ana la tuvo. Sigue el balón en nuestro poder. Ana. Puede llegar. ¡Qué bueno! bonita! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena el fly! ¡Qué pena el fly! Pero bueno. Veremos ahora si no nos recortan. Seguimos con una jugadora menos. Y ellas ya han recuperado. Sí. Importante ahora mismo, importante este ataque. Bien, Muy Andrea, bien. bien. Hay el contraataque. A ver, Fátima. Fátima, ella misma. Y bien sacó la mano ahí Fátima, ¿eh? Sí. Está la verdad que muy bien este partido. Qué pena que fuera un lanzamiento poco acertado. Pero bueno, hay descanso y nada, 6-3. Descanso, nunca mejor dicho, para descansar de la mascarilla, que eso, es las condiciones, las vicisitudes que tenemos ahora mismo por culpa del COVID. Pero bueno, tenemos que adaptarnos y pensando solo en lo deportivo, pues ese 6-3 en el marcador. ¿Cuáles son las claves ahora mismo de la victoria momentánea de Balonmán Pabellón, Alex? Pues que han reducido las pérdidas, eso sobre todo, y que han empezado a meter jugadores importantes como Ángela y Fátima, con un tanto cada una. Ana también se ha metido bastante en el partido, con otro tanto. Y nada, el tema es que no pierdan balones, eso es lo principal, porque los dos equipos están perdiendo muchos balones, pero el Pabellón lleva menos, y eso es lo que hace que estemos 6-3 con victoria por ahora. En Carballiño 1-2, acaba de marcar Antonio Vera, que esta semana estuvo con nosotros en Palco VIP, y ahí está, por ahora Arenteiro 1, Barco 2, en el derbi 0-0. Va a media hora de juego. Bueno, y en Carballiño van en la segunda parte ya. Y aquí 6-3. Quedan. Bueno, estamos en el ecuador de la primera parte. Veremos en qué puede llegar el final de la primera. A ver si por lo menos
podemos conseguir yernos con ventaja y que en la segunda parte acabar ganando el partido. Bueno, ya recuperamos jugadora. Sí, ya están todos en pista. Un 7x7 otra vez. Ana. Ha cambiado de extremo también. Ha salido Leila. Puede llegar. Por Verónica. Verónica se ha sentado. Ahora está Fátima jugando en el central. Y juega en el extremo Leila, que llevaba tiempo sin disputar un partido. 7 metros. 7 metros por falta Ángela. Pues va a tirar la especialista Lucía el 7 metros. Vamos, Lucía. Puede llegar el 7-3. Está con su ritual de siempre, con el balón detrás de la espalda. Vamos, Lucía. ¡Ay, qué pena! Paró y sacamos. Sacamos. No pasa nada. Sigue el 6-3 en el marcador. Fátima lleva la manija. Ana. ¡Ay, qué pena! No pudo ser. Pero bueno, sigue transcurriendo el tiempo. 16-20. Primera parte. 6-3. Andrea. Parada, Andrea. ¿Cómo está Andrea, Alex? ¿Cómo está Andrea? Inconmensurable. Ya le lleva 2 paradas a la número 7 del Siria. Y solo pudo meter 1. Venga, Fátima, vamos. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguir el 7 en el marcador. Fátima ella misma. Falta. Y eso no es exclusión. No, porque ha sido un cuerpo a cuerpo. Entonces no ha pasado lo que es el cuerpo. Así que no hay decisión. Ángela. Qué pena. La verdad que Nadia está también teniendo grandes intervenciones. Las dos porteras están muy bien en este partido. Llega el ataque de Siria. Las jugadoras de Carballo a intentar marcar el cuarto, pero volvemos a conseguir el balón. A ver, Ángela ahora. Ángela. Ay, qué pena. Se trastabilló. Sigue el 6-3. Guarismo escaso por el momento, pero nos sirve. Nos sirve para conseguir los 2 puntos. Aarón intenta dar ánimos. Luis, date cuenta que llevamos solo 9 goles en casi 18 minutos. Por eso te digo que un guarismo muy escaso por ahora. Están primando las defensas y las pérdidas. Pero bueno, dejar a este equipo en 3 goles en el minuto 18 es un balance muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Va a sacar a Andrea. Vamos a por ese 7. Ha cambiado Fátima y Ana de posición. Ana. Ahí lo pilla Ana. Qué bien lo ha hecho. ¡Qué golazo, Fátima! ¡Qué golazo de Fátima! Para marcar el 7, por debajo de las piernas. ¿Cómo está Fátima en este partido? 18-40. 7-3. Y pierde tiempo el Siria. Aarón mira orgulloso el marcador. Y tiempo muerto de Siria. No le están saliendo las cosas a un equipo que por ahora en el campeonato va impecable. Sí, cuenta todos sus partidos por victorias y hoy se le está atragantando el pabellón. Tiempo muerto. Vamos a repasar marcadores aquí en la central de datos. A ver si nos informan. Sigue el 1-2 de Centro de Deportes Barco. La sorpresa, o bueno, no podemos catalogar tampoco como sorpresa. 2 candidatos al ascenso en Primera División. Y en el derbi 0-0. Por ahora no ha habido goles. Alex, ¿qué crees que le está diciendo Aarón a las chicas? Que tienen que seguir así, que aumenten un poquito más la intensidad y que confíen que pueden llevarse hoy el partido. 12 minutos.
Va a acabar el tiempo muerto. 7-3. Esperemos seguir aumentando esta ventaja. Aparte, este equipo es muy realizador, ¿no? Nuestro rival de hoy. No es un equipo que se caracterice por marcar pocos goles. No, la verdad es que no. Es un equipo de una gran escuela de balonmano y por eso estas victorias son las que te animan mucho después a lo largo de toda la temporada. Andrea, qué bien está Andrea acá. Nueva parada. Ana. Fátima. Balón para Ana. Vuelve a salir a pivot. Lucía. Vuelve a salir Lucía. Falta. Luis, el Siria lo que tiene es la lección bien aprendida porque está intentando que Ángela no pueda realizar su juego. Estaba pensando yo lo mismo, ahora mismo, que le están siempre encima. Siempre que recibe Ángela, tiene una defensora encima. Saben de su potencial y ya vemos ahí que lo están enfocando. ¡Ay, qué pena! No le están saliendo las cosas por el momento. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esa acción, Alex? ¿Cómo viste esa acción? Que fue un poco dudosa. Pisó, 7-3. Yo no hubiera dejado ni que la jugadora del pabellón hubiera agarrado ya de segundas la pelota. Es complicarse sin necesidad, vamos. Bueno, seguimos ahí con la transición. Fátima. Está Andrea otra vez en el pivote, a ver qué nos vuelve a aportar. ...20-31... Seguimos atacando, seguimos a por ese octavo gol, a por ese +5. Fátima. Ana. Ana Bouso. Me está costando un poquito este ataque. Y cambia a Ángela por Verónica. Estamos en Ay, pasivo. qué pena, va a llegar el contraataque, a ver si Andrea lo puede parar. No. 7-4. 7-4. Marcó Raquel. Raquel recorta las diferencias. 21-21. Que es la máxima goleadora del Siria, hay que recordarlo. Lleva 26 goles y con este 27. ¿Crees que se le puede ver un poquito cansadas a las jugadoras? La verdad que no se está repartiendo mucho los minutos. El Siria creo que lo va a acusar porque tiene menos banquillo. Vemos por eso te decía. A ver si al final eso le beneficia al pabellón. Ana lo intentó. Está siendo muy incisiva en este partido, Ana. Seguimos con la posesión. 22-5, 7-4 en el marcador. Vamos a intentarlo, Ana. Qué bien. ¡Qué gol! ¡Qué golazo de Ana! ¿Cómo está la 7 de nuestro equipo? Y llega al 8. Y llega al 8-4. Lleva 3 goles Ana, Sí. De los 8. Ana y Fátima, la verdad, muy bien este partido. Sí. Y sin olvidarnos de Andrea, la portera. Creo que lleva 7 paradas. Andrea Vi. Pues nuevamente balón para nosotros y queremos conseguir ese +5, conseguir la mayor ventaja en el encuentro. A poco ya del final de la primera parte. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, Andrea! Lo tuvo. Cuidado con este ataque. No pudo Andrea hacer nada. Y llega al 8-5. Otro gol de Raquel. Otro gol de Raquel. Hay que pararla como sea. Es la más peligrosa del equipo de Siria. Ya lo
está correspondiendo con lo que nos pensábamos al principio del encuentro. Ya creo que lleva 4 goles. Ana. Vamos a atacar, vamos a intentar conseguir. ¡Qué bonito, Fátima! ¡Vamos, Leila! Leila, gol. Marca Leira, 9-5. Minuto Leila 24. que es el primer partido que disputa esta temporada. Pues la verdad que está rayando a grandísimo nivel. No se le está notando que aún no hubiera jugado. Cuidado con los extremos, Andrea. Buena, Andrea. Otra parada más. Tenemos que aprovecharlo, Alex. Tenemos que aprovecharlo. Bueno, nuevamente cambios. Darón. Sí, está rotando muy bien el equipo y esperemos que eso lo podamos notar después en los minutos finales. 24-17, 9-5 en el marcador. Qué golazo acaba de marcar Siria. Inapelable. Y desde fuera. La hay que tener cuidado. número 6. Marcaba Aida. Un auténtico golazo. 24-36, 9-6 en el marcador. El partido ha despertado y nos está dejando gotas de auténtica calidad de todas las jugadoras. Ana, Ángela, balón al extremo, no pudo ser. Alex, ¿no crees que nos estamos precipitando un poco en esos pases al extremo? Hemos vuelto otra vez a las pérdidas y nos están cosiendo a contraataques y eso lo estamos empezando a notar. Llega el 9-7. Tenemos que tener más calma a la hora de atacar. Ana, ¡qué golazo de Ana! ¿Cómo está Ana, Dios mío? Está siendo la mejor del partido. Sí, 4 goles lleva ya. 4 goles de Ana. Bueno, 4 minutos, prácticamente. A Pabellón no le interesa ese partido loco que está intentando proponer Siria. Ya viste que cuando han empezado a jugar a lo loco no nos ha beneficiado nada. Vamos a... Bárbara. ¡Qué golazo de Bárbara! 11-7. Qué buena primera parte de las de Aarón Nieto. Lleva 2 goles Bárbara en contraataque. Y otro fallo de Siria. Tenemos que seguir aprovechando esa precipitación de Siria y mantener la calma en los ataques. Eso lo principal. Ana, Ángela. ¿Quién? Ana Bousó. Gol. 26-32, 12-7, ya llegó el Marcinco ansiado. Ahora hay que hacer una buena defensa. Aarón pidiendo Muy intensidad. importante. Sí. Vamos a ver este ataque, muy importante para el devenir del encuentro. Si conseguimos que no nos marquen, Alex. Sería muy importante. Y marcharnos a un +6. Qué bien, Andrea, qué otra buena. más. ¿Cómo está Andrea? Qué principio de temporada lleva, la verdad. Luis, creo que lleva 9 paradas, 9 paradas en todo el primer tiempo. Ahora va a fichar ahí Víctor para el equipo masculino. Ana Bousó. Pero... ¿Ves? Son esas pérdidas, Luis. Esas pérdidas son las que están matando, Alex, ahí. Ahí nos robaron la cartera, Es que ese es el juego del Siria, intentar que el equipo contrario tenga una pérdida y salir a una oleada rápida en contraataque o en segunda oleada para conseguir un gol rápido y seguir en el partido. 12-8, 28 minutos. Queda muy poquito para acabar la primera parte. ¿No ves otra pérdida? ¿Ves cómo salen todas corriendo? Bueno, Y ahí van. Expulsión. Amarilla. Creo que fue clara, ¿no, Alex? No entiendo muy bien porque
debería, si para el tiempo, debería excluirla 2 minutos, no echar Claro, una es lo que te amarilla. decía yo, de la exclusión y después por la amarilla. Me imagino que fue por reiteración, pero no sé. No, por impedir el saque otra vez. Si antes a una jugadora le dices que son 2 minutos por impedir el saque y ahora echas amarilla, pues no sé. Y la estás condicionando un poquito, pero bueno. Ha Es pitado lo que hay, pasos. tenemos que jugar con ello. Ha pitado pasos, es otra pérdida. Andrea, Ana. 12-8. Puede ser uno de nuestros últimos ataques. Tenemos que mantener la calma. Verónica. Ha pitado pasos. Fátima. Muy riguroso, muy riguroso. Yo no los hubiera pitado. Creo que no Verónica, fueron. Fátima, Ana. Ahí va. Falta. Falta a favor nuestra. Balonmán Pabellón. Queda un minuto. Puede conseguir el +5. Esperemos que lo podamos alcanzar antes de acabar la primera parte. Pero Ana, ¡qué golazo de Ana, Dios mío! ¿Cómo está esta Sexto chica? gol. ¿Cómo está esta chica? 6 goles ahora mismo y pedazo primera parte. MVP del encuentro. Ahí, pérdida, otra pérdida. Y con balón para ponernos de 7. 13-8. Fátima, calma. Tenemos que mantener ataque y acabar. Que se muera la primera parte en esta posesión. Alex. A ver si pide un tiempo muerto balón, parece que no. Ay, qué pena. 4 segundos. 3, 2, 1. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Qué golazo! Que pone el colofón a una impresionante primera parte. ¡Qué golazo acaba de marcar Aida! Su segunda diana. Bueno, finaliza el primer tiempo, 13-9. Balance. ¿Qué balance hacemos? Pues de momento +4 para el pabellón. Ha sido una primera parte muy buena. Muchas pérdidas de balón por parte de los dos equipos. Evidentemente el Siria ha perdido más balones que el pabellón. Y por supuesto las porteras de los dos equipos, pero sobre todo Andrea. Andrea creo que lleva 8 paradas en la primera parte, muy decisiva, y es la que está haciendo que el marcador sea 39. Y por parte del ataque, destacar que hay que parar a Raquel del Siria y los 6 goles de Ana. ¿Qué aspectos tenemos que mejorar para poder conseguir el partido? Como llevo repitiendo toda la primera parte, las pérdidas de balón y es fundamental, porque lo demás, la defensa está siendo muy robusta, el ataque, a pesar de las pérdidas, van entrando, y eso, minimizar las pérdidas. Bueno, pues al descanso, Balonmán Pabellón 13, Siria Carballo 9. Ojalá en la segunda parte podamos seguir contando esta victoria de Balonmán Pabellón, en este caso definitiva, y que los 8 puntos estén en nuestro casillero. Muchísimas gracias, Alex, por esta primera parte. Gracias a ti, Luis. Suerte en el partido. Gracias. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side.
you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We
Bueno, comienza esta segunda parte, 13-9 en el marcador. Veremos qué puede dar de sí, y ahora contamos con el entrenador de Balonmán Pabellón, un grandísimo de palco VIP, que ya habéis escuchado muchas veces con nosotros. El gran Víctor, el gran Pepele, ¿qué tal estamos? Hola Luis, buenas tardes, aquí estamos, vamos a disfrutar de una gran segunda metade, partimos con 4 goles de vantaxe, a ver se son capaces de, polo menos mantela e si non aumentala. Bueno, ¿cómo estás viendo el partido por ahora? ¿Qué paradón de Andrea, por cierto? Bueno, pois acabamos de ver a tónica do primeiro tempo, que son as continuas paradas de Andrea, que sostidas pola gran defensa de Arón, que deixaron solamente 9 goles ao Siria durante todo o primeiro tempo. Esperemos que sean capaces de manter o mismo. Robo de Ángela. Robo de Ángela, que puede llegar al 14. Gol, 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 gol. Tengo una duda, ¿por qué no se cambia de campo en la segunda parte? Pois por tema de restriccións do coronavirus, dalle opción aos equipos a elegir si cambiamos de terreno de juego ou non. Si quixéramos cambiar, habría que desinfectar os banquillos, pero eles, por mutuo acordo dos dous equipos, pues decidiron non cambiar. Nós, por exemplo, no masculino, levamos cambiado sempre. Entonces habría que eso, durante... Un tema de comodidad ahora mismo, ¿no? Sí, incomodidade ou decisión dos adestradores, que o mellor por cambios que lle favorece, por exemplo. Pero bueno, en o noso caso nós levamos cambiado sempre. Bueno, pues ahí queda la anécdota. Seguirá en el mismo campo que en la primera parte. Marcador 14-9, la verdad que si nos lo llegan a decir al principio del partido lo firmábamos en el inicio de la segunda parte. Sí, seguramente. Seríamos los primeros. Pérdida de Siria, que estaba en pasivo. Vale, recupera a Ángela, sacamos de portería de irse ese pabellón a atacar. Está Naboso co balón, que xoga con Ángela, que responde ao cruce de Verónica, chega o balón a extremo a Ruth. Y puede llegar. Invasión de área. 14-9. Bueno, llega una gran noticia en División de Honor Juvenil. Ganó Pabellón 0-1 en Ferrol. Gol de Osian de penalti. Y aquí seguimos con el 14-9. Defensa 6-0, ¿no? Defensa 6-0, igual que na primeira metade. Gran defensa moi intensa por parte de Pabellón, moito bloque na zona central. Siria estáse continuamente aplastando contra ela, non é capaz de atopar ocos por la zona para conseguir lanzamentos con vantaxa, e iso está favorecendo que a nosa guardarredes teña unha gran actuación como está tendo. ¿Crees que nos puede pesar el hecho de que estén jugando muchos minutos la mayoría de las jugadoras? Gol de Siria, 14-10. Gol de Aida, que no final do primer tiempo deleitamos con un gran gol. Non creo, porque Ana está tendo moitos minutos, pero é unha xogadora que está moi afeita está moi afeita a levar o peso do equipo e a pasar prácticamente os 60 minutos durante todo o encontro. Acaba de marcar Alenteiro el 3-2 en un auténtico partidazo contra Centro Deportes Barco, pero seguimos aquí en Oira. 14-10, 3-17 y gol. Golazo de Fátima. ¡Qué golazo de Fátima! Sí, a verdade é que é unha xogadora con unha calidad técnica impresionante. Fátima, Ana, Ángela, están ahí llevando el peso, Verónica tamén. Sí, a nivel goleador, Verónica destaca menos, pero é unha rapaza que marca o ritmo do encontro que fai que se xogue prácticamente o que ela quere. Golpe franco, a favor de Carballo. 15-10. Extremo, error de Siria, lanzamento no extremo, que pega contra o pau e corre o rexeite Pabellón. O partido parece que se calmou, a pesar do ritmo vertiginoso que tiene no primeiro tempo. Taca, defensa dura de Carballo na zona central. Sacar o golpe franco. Vai sacar o golpe franco. Xoga Verónica no centro con Ana no lado esquerdo. Perde balón Pabellón, infracción de pé de Verónica. Sale a contra Siria Carballo. Mina supera a Ana Bouso. 16-11. 15-11. O 15-11, perdón. Que la verdad que ellas están teniendo. Están sacando petróleo de los contraataques. Elas cando recuperan o balón son auténticas flechas. O objetivo deles é chegar á portería o máis rápido posible. E están aproveitando
os errores a gran cantidad de errores de Pabellón. Quizás es eso, que estamos precipitando muchísimo en el pase. Sí, si no fuera, sí, están cometiendo continuos. Nuevo error de Pabellón, invasión de área. Invasión de área de Fátima, nova contra de Siria Carballo, que chega o balón ao extremo, pérdida de balón, invasión de área. O balón de todas formas detivera a Andrea. Pabellón está subindo con calma o balón para organizar un nuevo ciclo de ataque. Ana ataca con decisión. Nova pérdida de balón, no intento de conectar con Lucía Tesouro no pivote. Falta, exclusión. Falta e exclusión. Chegou Ángela con moita velocidade ao corte, levouse por diante a xogadora de Carballo. O tempo está interrompido. Pabellón xogará con unha xogadora menos nos próximos hora minutos. vital que non nos marque neste ataque. Esta inferioridade. Queda moito tempo por diante, pero cualquier Siria pouco a pouco pode aproveitar estas situacións para ir recuperando distancia no marcador. Pabellón defenderá con 5 xogadoras, con Fátima na zona central, con Ana e Bárbara nos laterais. Intentará manter o bloque que tiña cando na igualdade numérica. Siria leva o balón por o lado esquerdo, a central ataca. Penetra por la zona central, gol, recorta distancias. Pues siguen acortando distancias, se ponen a 3, pero hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma y atacar con cabeza. Pabellón non retira a porteira do terreo de xogo, xoga en ataque 5 contra 6, con a inferioridade. Siria avanza as líneas porque posto que non hai pivote, pérdida de balón. Eso es solo el peligro que estamos teniendo. Sí, para nuestros excesiva precipitación, intereses. moitísimo error de pase. Porque sobre todo en inferioridad, pues no sé, yo me imagino que hay que mantener sobre todo cuanto más la posesión. Oye, mira lo que acaba de pasar ahora mismo. Inferioridad, o que tens que procurar é que os ataques sean o máis longos posibles para facer que pase o tempo, o maior tempo posible para recuperar o teu xogador. Perdes o balón, tes unha contra, hai un rechace, non se está atento, collenche o mismo e acaban anotando. E iso pouco a pouco vai facendo que ahora mismo Siria este a 2 goles de desvantaxe. Ana tiene que volver a ser la de la primera parte, a ver si lo consigue. Ahora temos no terreno de Santa María, xogadora juvenil. Fátima. Pérdida de balón, 15-13. Fátima protesta unha posible falta no momento do seu ataque. Contraataque do Siria Carballo. Tenemos que serenarnos. Bloquea Verónica o lanzamiento, saque dentro da esquina. Se nos está haciendo larga esta inferioridad. Esperemos que no nos marquen y se pongan a 1. Los árbitros detienen por proceso de pasos. Pabellón recupera esa. Ya recuperamos. La numérica. Recuperamos nuestra jugadora. Bárbara Iglesias, nuestra jugadora universal. Os árbitros detienen o xogo por a pérdida. Especialista en defensa. Sí, anulan a pérdida de balón de Siria de Carballo. Moi bloque moi duro en zona central de Pabellón. Tanto Bárbara como Fátima, que a pesar de non destacar por ter unha estatura demasiado elevada, palia todo co seu carácter, co movimiento e ca forza que la ten. Víctor, ellas están incidiendo mucho ahora mismo en la pivote, ¿eh? Sí, están. Juego al pivot. Pabellón. Para Andrea, collo rechace, nova infracción, o rechace collo no Carballo. Verónica fixo falta sobre Mina, extremo dereito de gol de Siria. Sigue el ataque de Siria. Novo blocaje defensivo de Bárbara en todo o lanzamento exterior de Siria de Carballo. Ataca por zona central, robo de balón de Ana. Que xoga con Ruth, nova pérdida de balón, precipitación a hora de sacar a contra, un pase moi complicado para que Ruth pueda recibilo e o balón perdeuse pola liña de banda. Víctor, quizás necesitábamos un tiempo muerto ahora mismo.
ao mellor tanto polos dous equipos por un pouco Sí, de porque calma, están en ¿verdad? falta de concentración. Ahora Sí, mismo sí, el pase que acaba de hacer Siria acaba de perder un balón que es Pabellón. Fátima. Aí sobre a banda, os xogadores de Siria de Carballo paran a Fátima. Quedan 20 minutos. Seguimos por delante del marcador. Eso es lo más positivo de esta segunda parte, pero ahora mismo estamos. Gol. Estábamos. Por Porque fin. acaba de llegar el gol de Por fin Verónica. Verónica pudo sumar un tanto novo para Pabellón, que levaba estancado nos 15 goles moito tempo. Pero sí, o que decías antes, exceso de precipitaciones de ambos los equipos, sobre todo de Pabellón, que nestes 10 minutos leva 4 o 5 pérdidas de balón, que o que están lastrando provocaron que Siria recortara a distancia. Verónica, Ana y Fátima. El triángulo mágico en el ataque. De balonmán Pabellón femenino. Sigue el contraataque. Fátima, Ana. Y gol. Gol de Ángela. Gol de Ángela. 17-13. Esto marcha bien. Por ahora marcha bien. Cuando recuperamos un poquito de confianza, volvemos nuevamente a incrementar el marcador. Sí, no momento que son capaces de recuperar o bloque defensivo, Pabellón volve a recuperar a ventaxa no marcador. Están salindo moi ben sorpresivos as defensoras laterales de Pabellón, están aprovechando gran cantidad de cortes de balón e contraataques fáciles. 11 minutos. Vamos a recuperar ese balón. Vamos, Andrea, rápido. Fátima pasa en largo. Puede Para llegar el Ruth. 18. ¡Oh, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena, Ruth! ¡Qué pena! No pudo ser. Tempo morto do adestrador de Manuel, do adestrador de Siria, que detén para tentar corrixir a gran cantidad de erros que están tendo elas. Bueno, parece que el entrenador rival no está muy contento. Sí, parece que a verdad que desde aquí mostrase bastante enfadado ca actitud das súas xogadoras. Víctor, tú también eres muy impulsivo en los tiempos muertos. Estou aprendendo a contenerme. Estou aprendendo a contenerme. Cada vez intento que si as precipitaciones, si nós amosamos aceleración se amosamos aceleración no noso banquillo, o único que facemos é que os nosos xogadores non sean capaces de recibir a mensaxe correcta que nos queremos mostrar. Entonces, nesta situación, por exemplo, eu imagínome que estaralles pedindo un pouquiño de pausa, un pouquiño quizá máis de anchura no ataque, posto que están estrelándose continuamente contra o centro da defensa de Pabellón. Están continuamente atacando sobre as dúas centrais. Entón, imagino que o que está pedindo é quizá un pouco máis de anchura e aproveitar as zonas laterales onde o Pabellón ahora mismo ten moitísima densidade na zona central, onde poden eles sacar vantaxe. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que va a ganar el que más concentrado esté. Están teniendo esas faltas de concentración, esos pases quizás innecesarios. Sí, todos os equipos, ambos os dous equipos. Pabellón está tendo moitas máis pérdidas que gol de Siria, pero o que está tendo moitísimo máis acerto atrás na defensa. Andrea está facendo unha actuación fabulosa, gran cantidad de paradas, tanto ela axudada pola boa intensidade defensiva de Pabellón. 17-13, 11-21 en el electrónico. Queda algo menos de 20 minutos. Tenemos que mantener la ventaja y si podemos incrementarla. Veremos este ataque. Buena. 7 metros por defensa interior de Bárbara. Pues volvemos a confiar en Andrea. Sí, seguiremos. No partido de Teucro detuvo os 4 primeros lanzamientos de los 7 metros. Vamos, Andrea, que tú puedes. Vamos, Andrea, que hay que pararla. Andrea. Andrea, país enorme. ¿Cómo está Andrea? Ela é ahora mismo a principal artífice da carnicería de Pueblo Pabellón. Vaya arriba no marcador. Carnicería de Pueblo Pabellón 17, Siria 13. Seguimos remando. Seguimos intentando esta victoria. Va Ana Bouso, Fátima, Ana.
Salida muy Para profunda, muy nosotros. intensa, golpe franco a favor del pabellón. Saca María, que se va con Verónica, que ataca hacia zona central, continúa progresión, cambia de sentido, chega o balón a outro extremo, cambia de sentido Fátima, balón para Ana Bouso, que ataca, xoga co pivote, golpe franco. Os árbitros irán pasivo, ahora mismo hay un pase, restan 5 pasos Qué buena el ahí, lanzamiento de qué María de pena, 9 metros. María. Ahora, Qué pena, María, ese lanzamiento, pero no pasa nada. Sigue el 17-13 en el electrónico. Veremos ahora qué tal se nos da esta defensa. novamente Andrea. Andrea, yo ya no sé cuántas paradas lleva en este partido. Debe llevar 13 o 14 ya. Eu xa perdín a conta. Qué importante es en el balonmano tener portero. Sí, a verdad que un portero axuda moito. Un portero ter unha moi boa portería axuda moito, pero o portero tamén, se non está respaldado pola defensa, non ten nada que facer. Entonces, neste caso, a defensa pabellonista está axudando moito a portera para que o equipo poda ir arriba no marcador. Ahí, Error. esos pases, tenemos que cuidarlos. Error de pase de María. María debió desayunar colacao hoy. 17-13, minuto 14. Sí, ataque en segunda oleada de Siria de Carballo, que vaya hacia el extremo, 7 metros. 7 metros, bueno, no 7 pasa metros. nada. Mari- Confiamos nuevamente en Andrea, que lo ha demostrado hace solo un minuto. A ver si ten sorte de volver a repetir intervención. Va a tirar. Minia, De para nuevo, Andrea. Le tiene ya comida la moral. Nuevo penalti. Nuevo 7 metros. Parado por Andrea. María Juvenil no centro de ataque ahora mismo, dirigiendo pabellonistas. Entrou Michel no extremo esquerdo. Fátima desplazouse o lateral dereito. Creo que Aarón ahora sí que está moviendo el Sí, banquillo está y moviendo está siendo importante el para banquillo. bien al final. 7 metros. La penetración de Ángela por la zona lateral. Finalizó el 7 metros. María Confiemos en González. María ahora. Sí, confiaremos en ella. Vamos María, que eleva puede o llegar el porte de 7 18. metros. María. Adentro. Gol de María. Más 5 nuevamente. Queda solo los últimos 15 minutos del encuentro. Más Descanso. 5. Y lo tenemos en la mano. 2 minutos, veñen os 2 minutos de descanso. Por cierto, en el derbi, cambio importante, se retira Dani Sampaio y entra Borja Tanes. Debió tener algún tipo de molestias, Dani, y a ver Borja Tanes en sus primeros minutos de la temporada, cómo serán sus prestaciones. Sigue el 0-0. Bueno, 18-13. Bueno, a falta de 15 minutos, 5 goles de vantaxa. É unha reta importante, non definitiva, porque no balonmán por sorte ou por mala sorte, según vayas arriba ou abaixo no marcador, pois podes dar a volta ao resultado rapidamente. Pero partir con esta vantaxa e sobre todo en 45 minutos solamente encaixaches 13 goles, é moi complicado que o equipo contrario ahora se levante unha diferencia de 5 goles. Bueno, pues esperemos, confiemos en que no ocurra y mantener esta ventaja, o por lo menos estar por delante en el marcador. Sí, que 15-08. Que manteñan esta intensidad, non deberían ter problema ningún para conseguir que os 2 puntos se queden aquí na cidade das Burgas. Va a sacar Siria, va a sacar el equipo de Carballo. Por ahora, trayectoria inmaculada, 4 de 4 en la liga. Esperemos que al finalizar el encuentro obtengan su primera derrota. Tenemos que seguir confiando en nosotras mismas. Lo estamos consiguiendo. Ataque por zona central, o árbitro detén o xogo por pasos. Golpe franco de Bárbara. Sacará Siria da zona central nos 9 metros. Balón pola zona esquerda, cruce de lateral extremo.
hacia el lateral contrario. Ataque, show nuevamente. ¡Andrea! ¡Buena Andrea! La parada, Andrea. Grande, Andrea, grande. ¿Cómo está? ¿Cómo está esta portera? Sí, parece que mide 3 metros. Non hai hueco na portería. Ana Bouso. Qué gran partido están realizando las jugadoras de Aarón. Nieto, de la voz del balonmano en Palcoví. Gol, 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 gol. Fátima. Espectacular, Fátima. Fátima no hay quien la siente. No, a verdade é que estuvo arrastrando problemas físicos nas últimas semanas, pero é unha xogadora con unha raza espectacular. Gol de Mina polo extremo dereito. Mina también está realizando un buen partido para Siria. 19-14, 17 minutos, ya queda poquito. Vamos al último esfuerzo. O importante nestes minutos é sobre todo non ter pérdidas de balón. É iso principal. Balón de María cara ao extremo. Saca Ángela balón de novo. Organiza María ciclo de ataque. Vana. Fátima, María, Ana Bouso. Se va a jugar sola. No. Falta. Os xogadores de Carballo, cada vez que recibe o balón Ana Bouso, incrementan a súa intensidade defensiva. Ahora mismo dúas xogadores foron defendela. Con Ana y con Ángela también al primer tiempo tenían un marcaje muy férreo. Pérdida de balón de Fátima. Cuidado con esta transición. Fátima no pudo hacer nada. Gol do extremo esquerdo en Cuando te contraataque. llegan así es muy difícil. Sí. O balance, realizar a importancia de realizar un bo balance defensivo. Ahora mismo Pabellón non fixo esa situación, non foi boa, sobre todo polo seu lado dereito de ataque. O repliegue non foi correcto. Siria Carballo finalizou correctamente pola zona do extremo esquerdo, contraataque de segunda oleada. Elena, cuidado, no perderla. Vamos, Elena, vamos que tú puedes. Fátima. Intento de corte. Gol de Fátima. Gol de Fátima, 20-15. Erro no intento de corte de balón por parte de Siria Carballo. Precipitación de Siria. Saca de contraataque Andrea. Balón para Ángela. Gol. Ángela, Andrea, Ana. El triángulo mágico, 21-15. 6 goles de vantaxa, 11 minutos e medio para a finalización do encontro. Lo tenemos en la mano. Bueno, sí, depende delas. Directamente depende delas. Si non cometen ningún error, pois o partido debería decantarse para as xogadoras de Aarón. Parada, Andrea. Pero falta. 7 metros. 7 metros nuevamente. A defensa de Andrea e o de Elena, que se viu superada pola xogada de Carballo. E novo 7 metros. Nuevamente Ángela a tentar repetir sexta. 21-15. Minuto 19. Vamos, Andrea, vamos, que lo paras. Ay, qué pena. Pero no pasa nada. Siguen más 5. Fátima, Ana, Michelle. Ahí está, la última jugadora en debutar en Palco VIP, la gran Michelle, y veremos cómo se le dan estos últimos minutos. Salida intensa en la zona lateral. No, defendeu ben equilibrada. O contacto foi frontal completamente, entonces as árbitros que sigan. Nova pérdida de balón de Pabellón. Fátima no intento de xogar con Andrea López. Perdeu. Ana, cuidado, qué buena. O árbitro non viu os pasos cometeu a xogada de Carballo. En o corte de balón de Elena, que foi cara a portera. O balón recupera o Siria Carballo. 21-16, minuto 20. Balón al larguero. Que golpea o larguero. Bárbara recupera o rechace. Ana, Elena para Ana. 21-16, 20-25. Qué bonito sería marcar ahora mismo. Y ¡ay, qué pena! Elena combinou moi ben dentro central cara ao extremo con Ángela. E Ángela topouse ca guardarredes bergantiñana.
La podemos recuperar. La Recupera balón Pabellón. Elena. Con calma, con calma. Qué importancia e intensidad defensiva, Luis. No, se está notando ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Es que deixar en 16 goles a un equipo como Gol de Siria ten. Y sobre todo con la capacidad que estaba teniendo en esos partidos. Sí, sí, la verdad que sí. Defensa individual a Ana Bouso. Ahora o Pabellón ataca con 5. Introduciuse. Entrou o terreno de xogo Lucía Tesouro no pivote. A Ana sale da defensa mixta e detén a portera de Carballo. Ana por ahora jugadora MVP del encuentro con Andrea. 21-16. También sensacional actuación de Fátima. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Saque de contraataque de Andrea. E Ángela, a máis listo da clase, que saltou e golpeou o balón dentro da área para finalizar con gol. Ella Gol de responde Carballo. rápido, 22-17. 5 goles, 8 minutos e 10 segundos para a finalización do encontro. Gol de Josu Enocouto. Marca Josu para el Ourense Club de Fútbol. 1-0. El ex de la Unión Deportiva Ourense que adelanta el marcador. Nova pérdida de Pabellón. Que no sabemos que pitó. O árbitro detén o encontro. Non sabemos por que detén o encontro. Está falando co adestrador de Carballo. Pabellón perdeu o balón. No sabemos qué pasa. Se cabrea el entrenador visitante. Sí. Acercouse o colexiado a falar con él, pero Pabellón perdeu, golpeou o balón, golpeou no pé de Elena Barcarce. 22-17. Balón novamente bloqueado por Bárbara, que detén a Andrea, contraataque. Gol. Qué gol más importante a falta de 7 minutos. Piden tiempo muerto, 23-17, lo tenemos en la mano. Pide un segundo tempo morto a segunda metade o entrenador de Carballo. 5 goles de vantaxe a 7 minutos e medio. Carnicería del Pueblo 23, Siria 17. Esperemos que Aarón pediralles ahora calma ás xogadoras, que non perdan balós, que é o principal para evitar os rápidos contraataques de Carballo. Se queda con 10 la Unión Deportiva Ourense no Couto, expulsión de Champi. 23-17, ¿qué hay que hacer ahora, Víctor? ¿Qué harías si fueras Aarón Nieto? Pois pedirlle aos meus xogadores que sigan a dinámica que lle levou a conseguir esta vantaxe ao largo do partido. Non hai que facer nada novo, nada diferente. O único é manter a intensidade defensiva e sobre todo non precipitarse. Cada balón, os balóns valen ouro. Os balóns ahora mismo cada un ten os seus vales o peso en ouro. Llega la conjura, 23-17, vuelven a salir a la cancha y esperemos que cuando la abandonen sea con la victoria. La verdad que la tenemos totalmente en la mano y solo nosotras la podemos perder. Veremos qué ocurre. Mucho se alarga el tiempo muerto del conjunto visitante. En riesgo porque si al alargarse demasiado os árbitros poden amonestar o adestrador, bueno, o banquillo que solicitou o tempo morto, o do equipo que non saliu no seu momento ao terreo de xogo. Pues vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos. 23-17, 22-35 por el final. Ataca Siria, ataca Carballo. Esperemos que no consiga el tanto. ¿7 metros? No, Frank. A infracción empezou fora de 6 metros, vale. Entonces. Pues cuidado, buena. ...23-17... ...23 minutos... Sigue Siria con defensa mixta sobre Ana Bouso.
intercepción de balón, posto con a defensora de Carballo, empuxou a Lucía Tesouro que caeu o terreno de xogo. O ambiente está se caldeando. Se está caldeando el ambiente. Ahora mismo o pabellón non 25. debe caer nas posibles provocacións ou en posibles problemas. No. Quedan 6 minutos. Va Balonmán Pabellón. Pisou. Pisou fora. Nova pérdida de Balonmán Pabellón. ...24, 6 minutos. Defensa de Bárbara intensa. Bueno, ahora solo con mantener cabeza. Sí, Carballo intentará aumentar a súa intensidade para tentar recuperar, como vimos ahora mismo, un lanzamento pues, quizá un pouco precipitado e o balón foise fora. Quedan 5. Fátima. Entra María de novo no terreno de xogo. Muy importante ahora marcar en este ataque. Fátima no pudo. Pérdida de balón de pabellón. Sigue Carballo, sale rápidamente a contra. Golpe franco. O público discute unha posible pérdida de porque o balón saiu do terreno das dimensións do terreno de xogo. O ataque de Siria pola banda polo lado dereito. E os xogadores de Carballo protestan un posible 7 metros. O acción era acción de lanzamento. Es que podía haber 7 metros. Sí, podía ter sido 7 metros sin problema ningún. Pasos. Árbitros sinalan pasos. 25-16. Balón para Balonmán Pabellón. Que no pudo. Balón o pao. Muy protestado, pero bueno, el balón al final a favor de Balonmán Pabellón. Os árbitros no vale la jugada. Acércase achécanse para poñerse de acordo. Deciden que o balón que tocou na guardarredes se saliu pola liña de banda. Reiniciarase o xogo con un saque na zona de banda. Ángela para Ruth. Puede ser la sentencia del encuentro. 23-17. Fátima. Y llega el tanto de Balonmán Pabellón. Ángela dentro Más extremo. 7. La verdad que la defensa. Sí, la intensidad que tiene el jugador Darón. Está consiguiendo la victoria para el Darón Nieto. Sí. Invasión de área por parte del extremo derecho de gol de Siria. Andrea xa non está no terreno de xogo, pero a súa compañera sigue na súa línea. Boa gran intervención do extremo, a pesar de que o lanzamento xa non valía. Pues 26-30, 24-17 en el marcador. Ya queda poquito, va a llegar el octavo punto para Balonmán Pabellón, para Carnicerías do Pueblo. Brillante victoria, consolidada en una defensa espectacular y con Ana Bouso como mayor estrella en el campo. También impecable actuación de Fátima, de Ángela y atrás con Andrea. Gol de Siria sustituto de Salgar de Redes y ataca de nuevo Pabellón. Fátima. Con Ruth. Ataque de Ruth por zona de extremo, collo rechace Lucía Tesouro. 25-17, máxima del partido, quedan 3 minutos. Nuevo ataque rápido a contra de Siria Carballo. Voy gran replegue de Ruth, que vaya a ayuda de Fátima. Fai golpe franco, que reanudará a Siria de zona central. Ataque de Fátima Bárbara no centro de defensa. Bárbara detén de novo a xogadora carballesa.
Ataque, Buen lanzamento gol, buen lateral, gol de Siria. Con el cambio de portera. Sí, hubo cambio de xogador alinense que se incorpora ao terreno de xogo. La gran Tania. Sí, entra Tania. 2 minutos Pues e medio quedan para a 2 finalización minutos. do encuentro. 25-18. Pabellón está xogando moito máis largo, moito máis seguro, a pesar de agora pérdida de balón de María no intento de conectar con Lucía Tesouro. Esto Rápido contraataque de prácticamente Siria. acabado. Sí, pérdida de balón no contraataque de gol de Siria. O balón que se foi pola línea de fondo. 25-18. Fátima. María. Fátima. Quieren conseguir el 26. No pudo ser. Lanzamento a 9 metros. O público protesta golpe franco. Os árbitros sinalaron a contraataque de gol de Siria. E gol dentro do extremo. Gol del extremo. Gol de 25-19. No pasa nada. La victoria está en el bolsillo para Balonmán Pabellón. É Queda moi un importante minuto. seguir atacando, posto que a diferencia de goles tamén influe. E dos equipos que están na zona alta pelexando un co outro, pois un mínimo gol pode decantar a balanza contra ¡Qué outro. golazo! ¡Qué golazo Gol acaba de de marcar! ¡Qué golazo de Ángela! 26-19. Queda un minuto. Intento de contraataque de Ruth. Corte de balón de Siria, pero a árbitra interpretou que a xogadora de gol de Siria estaba pisando a área, polo que Pabellón recupera o balón. Quedan 50 segundos. 26-19. Aarón ya sonríe en el banquillo. Ataque. No valió. Bueno, os árbitros deteñen o xogo. Parecía que sinalara gol. 29-34. Está a punto de finalizar. Va a llegar el +2 para Lanzamento Carnicería de del Ruth, que Pueblo. sale excesivamente desviado. Contraataque de Siria. Elimina por zona central. Y 7 metros y exclusión. 7 metros. Va a finalizar el partido Balonmán Pabellón con una jugadora menos. Fátima na axuda, agarrou o brazo da xogadora de Carballo. 7 metros. 26-19. Novo cambio na defensa, entra Juvenil Milena. Buena acierto de Aarón para que todas participen. Momento, Y gol. 26-20. Pues acaba el partido. 26-20 +2 para Balonmán Pabellón. Balance, Víctor. Bueno, a pesar da gran cantidad de pérdidas de balón que tuvo o Pabellón, a gran actuación da súa portera Andrea e sobre todo unida á axuda de toda a súa defensa, provocou deixar a gol de Siria con solamente 20 goles e que pouco a pouco foran subindo a distancia para chegar aos 6 goles de diferencia finais. Refuerza la moral una victoria así ante un equipo muy bueno de la categoría. Unha victoria contra un rival directo sempre axuda, sobre todo despois de que vendo que as túas únicas derrotas foron contra o líder da clasificación, pois eso fai que o equipo estea contento e teña todavía máis ganas de seguir traballando e mirando cara a zona alta da tabla. Pues en el pabellón municipal de Oira, 26-20. Vamos a ver si tenemos a alguna de las protagonistas del encuentro. Bueno, moitísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Víctor, por los comentarios y también a Alex. Suerte en el partido que tenéis ahora. Gracias, intentaremos repetir. Si pudiéramos repetir el resultado, firmaba ahora mismo ya. Por lo menos esto está empezando bien. Gracias de nuevo, Luis. Nada.